el gobierno de Pedro Castillo, con todos los errores o críticas fraternas que podamos tener, era un gobierno legítimo, era un gobierno popular. A mí me tocó trabajar en el despacho del Viceministerio de Trabajo, yo soy asesor del Viceministerio de Trabajo, yo soy abogado laboralista, siempre he trabajado con sindicatos toda mi vida, ¿no? Pero puedo dar fe, ¿no es cierto?, de los problemas que había en el gobierno, ¿no? Porque muchos sectores del gobierno seguían obedeciendo los dictámenes del poder del capital. Claro, boicoteaban desde adentro. Hay que recordar que hubo más de 100 proyectos de ley que fueron petardeados por el Congreso, que no fueron aprobados por el Congreso. Lo hemos dicho justamente hoy día también al inicio. Hubieron mejoras económicas a pesar de todo. Por ejemplo, en el sector minero, yo te traigo un dato, ¿no? En el sector minero, que junto con la exportación son los sectores que más venden al extranjero, no son los productos banderas del Perú. En el sector minero, en el año 2022, ¿ya? La SUNAT, es decir, el gobierno de Castillo, recaudó 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares a los mineros. ¿Cuánto vendieron los mineros? Aproximadamente 149.000 millones de soles. O sea, los mineros vendieron 149.000 millones de soles en 2022 con Castillo. Y la SUNAT recaudó 11.000 millones de soles. Aproximadamente el 8% de toda la riqueza minera, o más del 8% Castillo lo recaudó para hospitales, salud, etcétera, ¿no? Gastos fiscales. ¿Qué pasó en el 2023 con Dina Boluarte? Y con una de sus primeras normas que saca Dina Boluarte fue más concesiones tributarias. Los mineros vendieron alrededor de 160.000 millones de soles, o sea, más que con Castillo, 160.000 millones de soles. Sin embargo, ¿cuánto recaudaron? 5.000 millones de soles. SUNAT solo recaudó 5.000 millones de soles, o sea, el 2022 vendieron menos, pero se recaudó más. El 2023 se vendió más, pero se recaudó menos. El 2022 se recaudó más de 11.000 millones de soles. El 2023, con las bollerías de Boluarte, a quienes financiaron su gobierno y lo sostienen, la Confidel, la Minería, la Sociedad Nacional de Minería, etcétera, solo recaudaron 5.000 millones. Menos del 50%. Eso es menos hospitales, que la gente se muera haciendo la cola, ¿no es cierto? Eso es menos salud, que nuestros hijos, nuestros niños estén estudiando en ladrillos, ¿no es cierto? Que le estén dando caliguarma podrida, de carne podrida, ¿no es cierto? Eso es más inseguridad que nuestra gente estén matando, cocinando en las calles. Exacto, todos esos regalazos tributarios a las exportadoras, a las grandes mineras, todo influye en la educación, salud, principalmente, vivienda. En el sector trabajo, en el Ministerio de Trabajo, se implementaron el Decreto Supremo 001-2022-TR. Estamos hablando con evidencia. Ese Decreto Supremo ponía límites a la tercerización laboral, ¿de acuerdo? Para que las empresas, por ejemplo, las que manejan toda la telefonía, las que están en el sector minero, las que están hasta en las clínicas, en todas las grandes empresas tercerizan, ¿no? Es por eso que cuando vemos que el Internet falla, como ahora que está fallando, entonces un reclamo a una de estas grandes transnacionales que maneja el Internet y la telefonía en el Perú, y quien viene a repararte no es un trabajador de esas empresas, es un tercerizado, ¿no? Es un trabajador que trabaja para una empresa subcontratista, que a su vez contrata con otra empresa, que a su vez subcontrata con otra, y al final, ¿no es cierto?, viene el trabajador a arreglarte. Y ese trabajador gana salario mínimo, ¿no es cierto?, mientras que por ese puesto están pagando mucho más, ¿no es cierto?, pero cada vez que bajan la cadena de la subcontratación, le pagan menos. Le hacen trabajar más de 8 horas, ¿no es cierto?, y por eso viene apurado y te coloca y te arregla como sea, ¿no? Lo mismo pasa en la minería, ¿no? En el año 90, por ejemplo, en la minería, solo el 20% estaba tercerizado. Hoy en la actualidad el 70% está tercerizado. ¿Y qué significa eso? Que las empresas tercerizadoras en la minería pagan, te estoy hablando con cifras exactas, ¿no es cierto?, pagan menos de la mitad de lo que paga por el mismo trabajo una empresa principal a sus trabajadores. Y están haciendo lo mismo. ¿No? No reciben utilidades. El doble de accidentes mortales los tienen las empresas tercerizadoras en comparación con la principal. No se les permite prácticamente sindicalizarse y tienen contratos temporales. Entonces, para frenar todo eso se sacó este decreto supremo. ¿Qué pasó? Que la propia Indecopi, claro, el Ministerio de Trabajo, ¿qué pasó? Que la propia Indecopi, en verdad ya estaba la doctora Betsy Chávez en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que está presa injustamente, ¿no? Y Indecopi, y acá hay que decir las cosas como son, ¿no?, que estaba manejado por un partido supuestamente de izquierda, ¿no? Indecopi emitió una resolución paralizando el decreto supremo 001 y dándole la razón a la Confidep, a la Sociedad Nacional de Industria, etc. Las grandes empresas colocaron más de 800 demandas en Poder Judicial y ante Indecopi contra el decreto supremo 001. 800 demandas. A nosotros nos tocó defender. Y eran 800 demandas, era casi imposible, era muy difícil defender. Por supuesto, lo vemos como el gran empresariado se le fue encima al presidente Castillo. Justamente por eso a Maraví lo saca y entra Betsy Chávez, que intenta continuar con el trabajo de Maraví con respecto a esto de la tercerización, los servicios explotadores. Y muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, el derecho a huelga, ¿no? El derecho a huelga es un derecho constitucional, está en la ley, ¿no?, de los trabajadores. Cumples unos requisitos y tienes tu derecho a la huelga cuando la empresa no te hace caso, ¿no?, cuando la empresa no te da en ningún momento. Bueno, ¿qué es lo que pasó?
lo que sucedió durante la época que pudimos estar en el Ministerio de Trabajo, que el 85% de las huelgas nosotros las declaramos procedentes. ¿Por qué? Porque aplicábamos el derecho, conforme a derecho. Si cumplían los requisitos, se declaraba procedente la huelga. ¿Cómo era antes? Antes, el 90% de las huelgas eran declaradas improcedentes. Y cuando nosotros entramos a la gestión y preguntábamos y veíamos por qué, nos decían, bueno, porque la orden política es que ninguna huelga tiene que ser procedente. Aquí, o sea, los ministerios eran mesa de partes de las empresas poderosas. Nosotros cambiamos eso. Al contrario, ¿no? El 85% de las huelgas declaradas procedentes porque cumplían la ley, simplemente. Hoy como puedo dar también cifras. El 2023, ya con Dina Boluarte, se han presentado 103 pedidos de huelga, los sindicatos, los trabajadores. De esos 103 pedidos de huelga, ¿no es cierto?, 95 han sido declarados improcedentes, ilegales. O sea, solo menos del 5% han podido hacer su huelga. Ahorita, por ejemplo, los trabajadores de Chouxin, en Marcona, una empresa china, están en huelga. Ya van 25 días en huelga y hay más de ya casi cerca de 10 despidos, ¿no? La empresa ha despedido a los trabajadores que están en huelga, ¿no? Está despidiendo uno por uno. Entonces, aquí no hay derecho, ¿no? Los trabajadores no pueden pedir un aumento, no pueden protestar, no pueden quejarse, y si es que se quejan o hacen una huelga para defender sus derechos, son botados a la calle. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo, eso es lo que se intentó cambiar con Castillo. Muchos dicen, ¿no?, que Castillo era incompetente, ¿no es cierto? Castillo no sabía, que Castillo... Bueno, con Castillo te estoy diciendo algunas de las cosas que se hicieron y que se impidieron que haga, ¿no es cierto? Y hoy, supuestamente, tenemos un gobierno de lujo, ¿no es cierto? Un gobierno de capaces, ¿no? Y estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando se han matado 50 personas por protestar, o 70, ¿no? O cuánto hemos tenido una tasa de inseguridad ciudadana tan grande como la que estamos teniendo hoy en día, que te extorsionan por todos lados, ¿no? Entonces, el pueblo peruano tiene que recapacitar, y por eso nosotros consideramos que es válido y es correcto pedir la libertad de todos los presos políticos, empezando por el primer preso político de este régimen, que es el presidente Pedro Castillo,